para finiquitar lo que es el curso. Ok, buenas noches jóvenes. Bienvenido a la última sesión de clase que corresponde a la asignatura de Administración de Mantenimiento Industrial. Pues hoy vamos a culminar con lo que es control de costo y les presentaré algunas herramientas que se utiliza para el control de costo en general. Los ejemplos que les voy a presentar, como les mencioné anteriormente, no son directamente basados en gestión de proyectos, pero en gestión de mantenimiento, pero sí se aplica para este tipo de trabajo. ¿Ya? Entonces, miren la presentación, ¿verdad? Diapositiva. Sí. 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 Ok, les presento este flujograma de procesos donde este se lo presenté cuando nosotros vimos gestión del presupuesto. Este flujograma de procesos lo que hace es una relación del control de costos con cada una de las herramientas. Prácticamente el control de costos es la fusión o es el que genera la sinergia de comportamiento entre lo planificado versus lo ejecutado. ¿Ya? Eso es esa es la relación. Yo vengo y desarrollo un plan, que este es mi programa de mantenimiento, realizo un presupuesto, destino los recursos necesarios para ejecutar este programa de mantenimiento del año y la empresa dirige o me asigna los activos necesarios para que yo desarrolle estas operaciones. Con todo esto, yo puedo determinar lo que es un presupuesto. Ajá. ¿Iban a preguntar algo? No. Ok. Entonces, con todo esto, mi programa de mantenimiento, mis manuales de procedimiento, mis recursos, mi personal, los activos de la compañía, yo puedo desarrollar el presupuesto y definir en un periodo de tiempo cuánto voy a gastar. Con esto yo requiero los fondos para, en este caso dice, requiero los fondos para el proyecto. En este caso sería los fondos para el plan de mantenimiento que vamos a ejecutar. Ya, una vez que nosotros requerimos los fondos, ¿qué es lo que toca? Viene lo que es la ejecución del proyecto. Ya, empezamos a desarrollar. Entonces, una vez que se empieza a ejecutar el proyecto, se empiezan a generar o se empieza a generar el plan de mantenimiento, perdón, se empiezan a desarrollar documentos. Estos documentos son el registro, los soportes físicos de cuánto se está gastando en los recursos del plan de mantenimiento. O sea, si yo no tengo documentos, yo no puedo justificar un gasto. Eso es ley. Y ustedes lo van a ver cuando llegue al campo laboral y les asignen un presupuesto para desarrollar. Ustedes tienen que presentar documentos legales, planillas, pagos arancelarios, facturas, certificados de depósitos, pagos en garantía. Todos esos documentos generados por esos pagos tienen, una vez que se sumen, tienen que igualar lo que yo digo que voy a gastar en mi presupuesto. ¿Ya? Entonces, con esos documentos, yo una vez que yo los analizo, yo los comparo con respecto al presupuesto. Y depende de cómo se esté comportando este presupuesto, yo puedo tomar medidas del desempeño del trabajo. Puedo medir si estamos gastando lo adecuado, si estamos avanzando a la velocidad que nosotros programamos y podemos predecir si en realidad, ¿cómo se llama? El presupuesto está bien definido. Podemos predecir si más adelante vamos a reducir o aumentar la utilización de recursos que nosotros definimos en el presupuesto pasado. E inclusive, a medida que va pasando el tiempo, vamos elaborando la base histórica para que el próximo año las tomemos en cuenta y formemos lo que es un presupuesto eficiente bajo la predicción, tomando el criterio de los valores históricos
del año ejecutado, que por ejemplo, yo voy a tomar los datos históricos del año 19 para poder mejorar el presupuesto de ese año y ahora venir y solicitarlo como un nuevo presupuesto mejorado para el 2020. Y en eso yo viene y lo que salen, lo que son los reportes de desempeño. ¿Ya? Salen los reportes de desempeño, ¿verdad? Donde yo voy definiendo si vamos bien, vamos mal, y viene lo que es la realización de control de cambios integrados. A ver, estas dos cosas son las medidas a tomar una vez que yo hago el control de costos. O sea, yo tengo que ir ejecutando mi presupuesto, tengo que ir ejecutando mi plan de mantenimiento. Entonces, con el control de costos voy obteniendo la información, los registros, los soportes necesarios para medir, cuantificar cuánto estoy gastando en tiempo real. Entonces, en base a eso, yo tengo que medir. Entonces, la primera actividad que resulta de medir es el reporte de desempeño. Fue bien programado, o sea, fue bien programado el desempeño. Los recursos que nosotros identificamos en nuestra estimación de costos son los adecuados. El presupuesto con los precios que se tomaron en cuenta para el avance del presupuesto son los correctos. Eso es lo que yo me estoy dando cuenta en el desempeño. Ahora, el desempeño no solo me va a decir qué tan mal planeado está mi programa de trabajo, qué tan mal ejecutado o qué tan mal elaborado está mi programa de trabajo, mi planeación, mi presupuesto. Puede ser de que mi presupuesto, mi programa, mi plan de desarrollo esté correcto, ¿ya? Lo que puede estar pasando es que la ejecución en el campo no está siendo la adecuada. Entonces son dos cosas que yo me puedo dar cuenta con el control de costos. O sea, el hecho de que haya deficiencia con respecto a las medidas de desempeño del trabajo no quiere decir que sea culpa exclusivamente del presupuesto. Puede ser de que yo hice una planeación estratégica lo suficientemente adecuada, pero a la hora de la ejecución, el encargado de mantenimiento está gastando a lo loco y no está tomando en cuenta el presupuesto, sigue las medidas de acuerdo a su intuición, no está llevando a cabo las buenas prácticas de mantenimiento, entonces al final es un desastre. E inclusive a la última hora cambió de proveedor, a la última hora dijo, no, hay que comprar una máquina nueva y eso no estaba programado, etcétera. No tomó en cuenta cómo se llama, venían los mantenimientos preventivos y dijo, no, vamos a hacer otras cosas. E inclusive puede ser que aumentó la cantidad de mantenimientos y correctivos porque no supo administrar la elongación o la programación que ya estaba definida de los preventivos y empezó a venir a sacar trabajo a trabajo porque muchas veces es por sacar incentivos. Ok, voy a sacar incentivos para ganar más y está llenando de costos el departamento de mantenimiento, ya, sobre todo costos de mano de obra. Ya, preguntas, jóvenes. Todo claro hasta ahora. O sea, entonces lo que quiero atinar es en tiempo real que al final, o sea, no es solo para medir desempeños de planeación, el control de costo nos ayuda a medir una serie de factores que influyen dentro de la gestión operativa, recurso humano, integridad, ética, profesionalismo, tecnicismo, experiencia, nivel de enfoque, todo eso se da cuenta uno cuando evalúa o analiza el avance de un proyecto o el avance de un plan de mantenimiento, que sería en este caso basado en una planeación estratégica. ¿Ya? Entonces, porque puede ser de que, como les mencioné antes, el programa o el plan no tenga ninguna falla, esté fallando el jefe de mantenimiento que es corrupto, o esté fallando el personal operativo de mantenimiento. O sea, yo soy el jefe de mantenimiento, giro mis órdenes de trabajo y ellos cada vez están gastando más repuestos, están gastando
aceite, de repente ya en inventario ya no hay, ¿cómo se llama? Insumos. Entonces ahí uno puede detectar un sinnúmero de cosas que fue el ejemplo del que estábamos hablando ayer, de que nosotros, o sea, no necesariamente midiendo el gasto versus el presupuesto, puedo definir que también está la situación. Puede ser de que esté gastando lo que yo pronostiqué en mi periodo, pero, pero en este caso puede ser de que yo estoy retrasado en mi avance y casualmente yo atiné con lo que me tocaba gastar, pero estoy retrasado. Quiere decir que en realidad estoy gastando más de lo presupuestado. Además de que estoy gastando más de lo presupuestado, estoy retrasado en mi programa de trabajo. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, vamos a ver algo aquí. Vamos a ver este ejemplo que está aquí. Este es un proyecto que yo desarrollé en construcciones estatales. ¿Qué es lo que me dan? Las construcciones de las casas. Entonces yo tengo, por ejemplo, la requisa, que en este caso la requisa 920 es mi requisa de presupuesto. El código del material, la descripción del material. ¿Ya? La cantidad, ¿Cómo la unidad. Ok, yo tengo mi tabla. Por ejemplo, este es mi código de presupuesto. Vamos a ponerle presupuesto. ¿Ya? Este es el presupuesto 920. O sea, a mí, operaciones, ellos manejan su propio código. ¿Ya? Pero cuando a mí me llegue, yo tengo que hacer mi análisis logístico, o sea, mi análisis de abastecimiento, y para poder medir también el gasto del proyecto, yo le asigno un código a ese presupuesto. En este caso es el 920, que es el presupuesto para la construcción de la casa, código 106. ¿Ya? Este es un proyecto que era un residencial. El residencial que tenía 3 modelos de casa. La 106 era la más cara, la 85 era la de nivel intermedio y la 72 era la más económica. ¿Ya? Entonces a cada una, por ejemplo, el presupuesto de la 85 era la 921 y el presupuesto de la 72 era la 922. Y así para cada proyecto yo tenía el presupuesto. Entonces, ¿cómo les digo? ¿Cómo yo llevaba el análisis de seguimiento de esto? Entonces, yo venía y me daban el presupuesto. Pero si ustedes ven, el presupuesto yo lo convertía en catálogo de costos. Ya, aquí está mi catálogo de costos. Por ejemplo, en este caso, 1 era mano de obra, 2 materiales, 3 transportes, 4 equipos y herramientas y 5 era servicios subcontratados. Entonces, el presupuesto que ellos me pasaron, yo vine y lo convertí en requerimientos. ¿Ya? Entonces, aquí yo vengo y lo divido por etapas. Por ejemplo, la etapa era, pueden ser fundaciones, puede ser, ¿cómo se llama? Estructura de concreto. O sea, las etapas es la actividad a nivel general de mi programa o de mi presupuesto, ¿ya? Y esa actividad a su vez la dividía en otras actividades más pequeñas. Lo que recordamos anteriormente cuando les enseñé un ejemplo de presupuesto. O sea, es una actividad más pequeña que la suma de la elaboración de esas actividades me va a dar la culminación de la principal. Y está una subetapa más pequeña que que habían actividades que eran mucho más complejas, que tenía que dividirlo en otras subactividades para poder analizar la situación. ¿Comprenden hasta donde voy explicando al momento? Sí, Profe, todo eso puedo hacerlo por experiencia o ya trabajó anteriormente en ese tipo de área. A ver, primero yo empecé como asistente de gerencia, haciendo un software de seguimiento. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tuve que hacer? Empaparme del proceso, conocer cómo trabaja la compañía.
Por ejemplo, vos no podés hacer controles, no podés hacer, vos no podés monitorear una actividad de una empresa si no la conoces. Antes de evaluar a alguien, primero tenés que saber hacer el trabajo que hace ese alguien. Porque si vos no sabes hacer el trabajo que vas a evaluar, no estás en las condiciones moral, ni ética, ni profesional para decidir o definir que esa persona está equivocada. Primero tenés que conocer el proceso, cómo funciona. Entonces yo empecé a ver de que ellos trabajan por actividades y las actividades las van, ¿cómo se llama? Las van, por ejemplo, una actividad general. Esta actividad se compone por otra serie de actividades y la realización de esta es la culminación de la otra. Esto es aplicación de investigación de operaciones, administración de proyectos y un poco de lo que vimos anteriormente, que es elaboración del presupuesto. ¿Ya? Entonces, ¿quién me da esto? ¿Quién me da el presupuesto? ¿Quién define las actividades? El ingeniero civil que elaboró el presupuesto. Yo no elaboré un presupuesto, pero yo conozco cómo lo hace. Pero no, si yo a mí me ponen a hacerlo, o sea, yo necesitaría de un ingeniero civil para que haga las bases de cálculo, las tarjetas de costo, las estimaciones, porque ellos son los expertos. Pero yo sé cómo lo hacen. ¿Ya entienden el punto? Conozco el proceso, manejo el proceso, sé en qué se pueden equivocar, sé cuáles son sus ventajas, desventajas, pero yo no soy especialista, pero manejo bastante del tema. ¿Ya? Entonces yo ya manejo de que ellos me lo pasan así. Entonces, ¿quién me ayuda a calcular mi requerimiento a nivel de catálogo? El presupuestista. ¿Recuerdan el ejemplo que yo les puse aquí? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a ver acá. ¿Pueden ver el Excel? No, profe. Todavía no. Me avisan. Ok. Ahora sí. Ya, ya se ve. Ok. Aquí está el Ah, ese presupuesto y fue el aquí está taller. el avance. ¿Recuerdan? Entonces, Sí. aquí el presupuestista me lo pasa por avance, pero recuerdan el ejemplo anterior donde cada, cada costo unitario con su unidad de avance tiene una tarjeta de costo. Ahí es donde el ingeniero estima cuánto va a gastar de materiales por cada unidad de avance. En este caso, cuánto está gastando por cada metro cuadrado de trazo y nivelación. ¿Ya? Eso es lo que presenta y así mide el seguimiento. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Vine, agarré todos los elementos de la tarjeta de costo que, por ejemplo, en esta actividad necesita tantos metros de cuartones, tantos metros de hierro, tantos, ahí los materiales, que la mano de obra, todo eso ya viene el detalle. Y multipliqué las cantidades que necesita por cada metro cuadrado de avance por la cantidad total que él tiene que realizar para culminar o ejecutar esa actividad. Ya, yo lo traduje a términos de abastecimiento. Aquí está en criterios de avance. Esa es una forma de darle seguimiento. Ya, porque vos medís el avance físico con un costo unitario, pero ahora yo vine y transformé ese avance físico en recursos. ¿Ya? Este tipo de presentación es para medir cómo estamos avanzando en la ejecución y lo multiplicamos por un costo unitario. De ahí sacamos las proyecciones de cuánto podemos gastar a través de una tarjeta de costo. En mi caso, yo puedo prever con anterioridad cuánto voy a gastar y eso es lo que vamos a ver.
A ver, a ver, a ver, a ver. Avísenme si llega un momento que no me escuchen. Ok. Ok, volvemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Las actividades, yo vine y por cada, por ejemplo, en este caso, que es la actividad más pequeña, yo vine y multipliqué su tarjeta de costo por el avance total. Entonces, yo tengo las cantidades de cada producto, ya sea material, ya sea mano de obra. Revisemos en este caso la mano de obra, ya sea en este caso mano de obra. Vamos a filtrar, por ejemplo, alistar, armar la unidad de medida. Entonces, él cuando elabora su costeo, él hace un presupuesto, pero por el avance, en este caso, si la actividad, el avance de la actividad lo va a medir por metros lineales, si lo va a medir por metros cuadrados, si lo va a medir por metros cúbicos, él va a definir cómo. Entonces, por cada unidad de avance, él hace su presupuesto. En este caso, yo multipliqué mi unidad de avance por lo que yo necesito gastar por cada unidad de ella. Ajá. ¿Habían hacer preguntas? No, profe. Ok, entonces aquí yo tengo el presupuesto y yo lo traduje. O sea, esos datos, ¿quién me los pasó? El ingeniero residente, el encargado del proyecto, el que se va a hacer cargo del proyecto, y yo lo convertí a nivel de abastecimiento. Y una vez que yo trabajé estas cantidades, yo ahora le paso este nuevo presupuesto de nuevo al ingeniero residente. Mira, revisarlo. Pero bueno, no hay necesidad porque el ingeniero residente tiene que revisar la tarjeta de costo y si la tarjeta de costo considera que está bien, entonces esto yo ya lo puedo calcular tranquilo. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya tengo esto, entonces, ¿qué es lo que me pasa al ingeniero residente ahora? Su programa de ejecución, que en este caso sería su plan de mantenimiento o su programa anual de mantenimiento. Entonces, yo tengo el presupuesto de cada uno de los planes que yo tengo aquí. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que yo desarrollé aquí? Yo lo dividí por avance. Por ejemplo, aquí yo tengo que la construcción de esta casa se iba a culminar en 8 quincenas. ¿Ya? Entonces, ¿qué quincenal yo iba a estar midiendo el avance de mi proyecto? Ese es el primer parámetro para control de costos, definir los tiempos de medición y control. ¿Ya? Entonces, y todo esto es en base a presupuesto. Entonces, yo ya defino, por ejemplo, las actividades de acuerdo. Esto es un dolor de cabeza. Aquí, para, por ejemplo, Presente. hacer esto. Ah, Ahí. perdón. Bueno, repito, esto es un dolor de cabeza porque tenés que revisar el avance del proyecto en un cronograma, o sea, tenés que revisar las etapas, que las etapas son las actividades. Aló. Profe, no se escucha. Eh, Aló, probando. no sé. Profe, Oh, no, se canceló. Demonios. Cuando David se conectó.
Eso fue que se... Loco, yo siempre me conecto, pero nunca digo nada. Y que no está el profesor. salió. Se salió, seguro tuvo problemas. Bueno, ¿cómo cree que van en la clase? Loco, pues, no sé, loco. Que ahorita con el último trabajo que enviamos ¿Qué lo te sacamos 10 importa? y creo que con eso tengo 35 porque en el primer semestre, en el primer parcial acumulé 25, súper bajo. Lo que me tiene preocupado es macro, man. Yo sé que ese, No. Sí, loco. Ese viejo loco, mucho joder. te lo juro que hoy está grabando esto, no digas esto. Y Y alguien escuchó lo primero que dijo algo sobre las notas. no dijo nada. Bueno, no sé, la verdad. Y De la entre clase, nada. perra, huevo, está grabando ese type shit. No me acordaba. Ya te van a denunciar, No, ya igual estamos hablando del de macro, lo que se pasa, loco, también. te lo juro que sí. Frito todo, entonces. Nadie pudo entrar a ese, al, lo de la encuesta de los ¿Qué profesores. la hice? Ah, Pero solamente ¿Para vos. dónde, para dónde sale esa encuesta, loco? Más andate en Tienes el que correo entrar al lunes. al correo de este. Como sí, al Sí, pero institucional. Y ahí te andate, sale. escribí outlook.com y ahí metes el correo y la contraseña. Ya está. Ya, ahora sí, ya. Ahí está. Va a caer el Ya, enlace. No, creo que se cancela en unos días. Que- ¿qué dijiste, Danilo? ¿Cómo? ¿Cómo se tiene que buscar? Outlook.com. Es el Gmail de Microsoft. Ujú. El de Microsoft. Ve, ahí puso un anuncio el profesor. ¿Qué dijo? El maje fue que si tenemos problemas con la red también nosotros, digamos, de todo que tenemos problemas, nos vamos como que acá. perro, ya le puse que estamos esperándolo, lo siento. Maje, soy imbécil, maje. Lo voy a eliminar el comentario, espera. Ya quedó grabado. Sí, hombre. No fregues, maje, te falta barrio. Ni modo. Aplazado. Ah, la madre. Oye, ¿cuándo van a ir a solicitar lo de la suficiencia? ¿De qué? ¿Cuándo van a ir a solicitar suficiencia? Yo no, loco, yo no veo suficiente. Bueno, no sé, loco. Ahorita nadita debe. Depende. Y ahí se perdió la señal, qué pedo.
Nos quedamos, nos vamos. El profe dijo algo. Ahora sí, jóvenes. Tenía desactivado el audio. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ah, la chocho, esperen. Ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Simona, la mona. Sí, se escucha. Sí, ahí disculpen la interferencia, pero parece que fue en la zona que se fue. Entonces vamos a proseguir. Entonces, ¿dónde habíamos quedado? Con el ejemplo, ¿verdad? Bueno, aquí estamos. ¿Pueden ver el cuadro? Jóvenes. Sí. Todavía no sé. Bueno, Avísenme cuando ya vean el cuadro. ya. Ahora sí, entonces, como les contaba, jóvenes, una vez que transformé a requerimientos lo que era mi presupuesto, de acuerdo al programa se definió de que íbamos a medir los avances por quincena. Ya, cada quincena íbamos a medir los avances de este plan de desarrollo. ¿Ya? Entonces, en la primera quincena tenían que elaborarse estas etapas. ¿Ya? Vamos a quitar la vacía. Permítame. Para aquí. Entonces, miren, por ejemplo, con respecto al presupuesto, este era el avance que yo tenía que realizar en la primera etapa. ¿Ya vieron? Que era todo esto. ¿Ya? Entonces, con respecto al presupuesto, yo tenía que calcular un avance, ¿ya? O sea, de $32 que iba a gastar en esta etapa en agua, yo tenía que gastar en la primera quincena 16. ¿Ya? E inclusive yo podía hacer un análisis de tabla dinámica para valorar mi efecto presupuesto. ¿Ya? Entonces vamos a medir aquí. Aquí, por ejemplo, aquí tengo las quincenas en cantidades. ¿Ya? Este es cantidad total y aquí yo tengo las cantidades que yo iba a gastar. Y aquí está transformada en dólares el gasto. ¿Ya? Entonces, con respecto a esto, vamos a insertar lo que es una tabla dinámica. Sí, una tabla dinámica. Acá. La íbamos a trasladar a una nueva ubicación. Y entonces nosotros podíamos medir el avance de una etapa, por decir algo. Entonces, perdón, no es en filtro. Tenía que ser acá. ¿Saben manipular ustedes tabla dinámica, verdad? Y entonces aquí yo tengo las actividades de mi proyecto. ¿Ya? Entonces yo podía ver cuánto iba a gastar en cantidades.
Ya, vamos a ver el cuadro, qué es lo que tengo. Tengo cantidad, pero no me tome en cuenta la cantidad. Quiero ver acá. Tengo precio. Y lo que tengo es... ya. La cantidad la tengo dividida aquí. Entonces yo vengo, me voy acá al cuadro de diálogo que estoy haciendo, que es este. Entonces yo vengo y yo coloco cuánto es lo que voy a gastar de acuerdo a mi presupuesto. Y aquí tengo el valor del costo real. Inclusive yo puedo... Uy, perdón. Esta hoja no va. Este es otro tipo de aplicación que se le aplica al Excel. Sí, la voy a eliminar. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo? La suma total en dólares. Ya, entonces nos vamos a inicio. Y le vamos a poner unidad de medida. Inicio. Y vamos a poner esto acá. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo mi presupuesto. Dice que esta casa me va a costar $119,000. Ok. Yo vengo y me voy acá. Y voy a sacar mi primer columna. Ay, perdón. Debería ser aquí en valor. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, en la primera, de esos 119,000, yo voy a gastar en la primera quincena $5,361. ¿Ya vieron? Entonces así yo voy controlando mis costos. Voy para acá. 4,000 y así sucesivamente hasta culminar todas las quincenas. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Aló, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Jóvenes, estoy esperando sus comentarios. Jóvenes. Jóvenes, ¿no tienen preguntas al respecto? No, ¿Todo claro hasta esa parte? sí, Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo dividí el gasto de presupuesto en quincenas, ¿verdad? Entonces, esos van a ser mis avalúos. Eso es lo que yo tengo que gastar quincenalmente. Entonces, una vez que pase la quincena, yo tengo que recoger todos esos datos. Ya. Entonces, ¿de qué manera yo recogía esos datos? Aquí ya les voy a mostrar. En esa empresa yo diseñé un software el cual me ayudaba a llevar el control de cada uno de los gastos. Prácticamente aquí yo metía lo que eran las órdenes de trabajo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo trabajaba esta empresa? Estas son una serie de tablas que manejaban bases de datos. Por ejemplo, yo primero, ¿qué era lo que relacionaba primero? Los empleados, que eran los que trabajan en la compañía, los ingenieros residentes, tipos de pagos, pedidos,
y las relacionaba con la requisa de detalle. La requisa de detalle es el requerimiento. En este caso sería la solicitud de orden de trabajo, de mantenimiento en este caso. Le aplicas moneda, le aplicas el proyecto al que pertenece, etapas, subetapas, subetapas. En el caso de que la actividad sea mucho más compleja, en este caso sería la actividad principal, las actividades que componen una actividad principal y subactividades que componen una actividad secundaria. ¿Ya? Y a esto, por ejemplo, cuando yo hacía un requerimiento, que yo hacía un requerimiento para un proyecto, yo guiñaba de la tabla materiales. Y la tabla materiales se acoplaba de la tabla catálogo. ¿Qué era catálogo? Materiales, mano de obra, servicios subcontratados, ¿cómo se llama? Transporte y equipo. Entonces, cuando yo creaba un material, le daba unidad de medida, código alternativo y el catálogo. Y si este cobraba IVA o estaba exonerado. ¿Ya? Entonces, cuando yo generaba una solicitud, esta solicitud se generaba un código de solicitud, una fecha, el código del proyecto, el empleado que lo elaboró y el ingeniero residente que lo aprobó, ¿ya? Y una nota, ¿ya? Entonces, después venía el detalle, la cantidad de materiales que necesitaba, el suplidor, la fecha de cotización, la cantidad solicitada, el enviado, el recibido, a qué etapa pertenecía, a qué subetapa. Aquí están todos los componentes de mi orden de trabajo, ¿ya vieron? Una vez de que venían, ok, me decían, aprobado. Entonces, ¿qué es lo que yo generaba? Aquí yo tenía una celda que era periodos, por ejemplo. ¿Se acuerdan en el Excel que yo les enseñé que lo dividí por quincena? Entonces yo el presupuesto, una vez que lo ingresaba en una requisa de detalle, yo le agregaba un periodo. Entonces cuando yo generaba las órdenes de trabajo, esas órdenes de trabajo yo les asignaba un periodo. O sea, yo venía, habían veces para controlar. ¿Eso qué es lo que hacía para controlar? Por ejemplo, si yo en mi planificación, esa etapa yo tenía que gastarla en el quinto periodo y tal vez la gastaba antes, entonces cuando yo tenía un desfase en el presupuesto, mira, gasté $1,000 de más, pero espérate, esos $1,000 corresponden a la quincena 4 y estamos en la quincena 3. Quiere decir que nos adelantamos de la proyección. O sea, no es una pérdida en el proyecto, sino que yo me estoy anticipando a los gastos. Quiere decir que en el año, en la quincena, en el periodo que viene, va a haber un ahorro, pero en realidad ese ahorro no es verdadero, porque yo lo que hice fue gastar con anterioridad el dinero que iba a gastar en esa fecha. ¿Me explico ahí, jóvenes? Después generaba una orden de compra y después generaba factura. Y esa factura yo las pagaba con cheques y yo ya podía llevar controles de facturas, pagos a crédito, pagos de contado, análisis por etapa, etc. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero mostrarles. Cómo yo lo trabajaba. Ok. Vamos acá, vamos a mostrarle. Entonces, ¿qué tipo de reporte eran los que yo generaba? Por ejemplo, una vez que yo ingresaba la información en el sistema, ok, ¿ven el Excel? Sí. Entonces yo venía y yo tenía mi presupuesto aquí, ¿ya? Que yo lo guiñaba del sistema. Están las etapas, la actividad, las cantidades, el suplidor, precio
y una serie de códigos. Entonces, aquí yo venía y generaba del sistema el gasto. Aquí estaba el código del suplidor o proveedor, el número de factura, la fecha, y aquí estaba el monto del detalle o la cantidad de avance que realizó. Y aquí está la deuda, lo que facturamos. Por ejemplo, a este, mira, se le facturaron $15,000 y aquí yo llevaba la medición a nivel de proyecto. Entonces, en base a eso, yo podía calcular a través de tablas dinámicas cuánto iba gastando. Entonces, aquí yo venía y podía generar un detalle. Yo tenía el código del proyecto, el suplidor, la etapa, el nombre de la etapa, la subetapa, el nombre de la subetapa y el material que yo utilizaba. Por ejemplo, en este caso, planilla administrativa, cantidad 1. Ya, o sea, el pago de una planilla, ese es el precio, o sea, eran $2,000. Porque moneda, 1 era dólares, 2 era Córdoba. ¿Ya? Y aquí está el subtotal calculado. E inclusive si yo quería saber cuál era el total, yo podía aplicar el total en dólares. Perdón. Podía calcular el total en dólares. Entonces yo podía ir. Si esta celda es igual a 1, entonces, perdón, no he puesto la condición sí. Si esta celda es igual a 1, entonces solo coloco el precio. Si no, entonces coloco el precio entre mi tasa de cambio, que voy a poner la actual, 34.3. Ya, cierro paréntesis. Entonces aquí yo tengo el detalle de cuánto estoy gastando en dólares. ¿Ya? Entonces ahora yo puedo venir y analizar por etapa. Si yo tuviera los periodos que calculé anteriormente, yo puedo calcular por periodo e irlo midiendo versus presupuesto. ¿Ya? Insertar. Tabla dinámica. Vamos a ver. Vamos a ponerla en otra ubicación. ¿Y qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir las etapas, las etapas del proyecto, ¿ya? Y vamos a ponerlas por descripción, ¿qué les parece? Vamos a ver aquí. Aquí, en fila. Este proyecto solo contiene esta etapa, entonces yo puedo venir y ver mi gasto en dólares. Hasta la fecha yo estoy gastando en este proyecto, según veo, aquí $134,000. Y esto es lo que yo estoy gastando en las diferentes etapas. Miren cuánto he gastado en indirectos. Entonces, si yo reviso mi presupuesto, yo puedo calcular cuánto debo haber gastado. De acuerdo, entonces vamos a poner monto en uso. Mi presupuesto creo que está en dólares. Déjame ver. Que la verdad no me acuerdo porque este archivo yo lo utilicé hace años. Vamos a suponer de que todo está en Córdoba el presupuesto. No, es en dólares, perdón, cierto. Por
Ahora vamos a asumir que estos son dólares. Permítame un momento. Sí, así es, este presupuesto está en dólares, Juan. Entonces dice que según esto, el presupuesto está valorado en $1.270.000. ¿Ya? Quiere decir que hasta la fecha nosotros llevamos gastado 134. Eso es hasta de cierta fecha. Entonces hay que revisar cuánto era lo proyectado. Eso se miraba en las reuniones para valorar el detalle de cómo íbamos a ver su presupuesto. ¿Ya? Preguntas, jóvenes. No sé si estoy quedando claro con ustedes. Bueno, les voy a Profesor, mostrar el... una pregunta, profesor. Ajá. Usted dice que nuestro presupuesto es de 1.000.000 y pico, pero apenas llevamos gastado hasta la fecha $34.000. Para Ajá. esa fecha, me imagino que este archivo es para esa fecha y estaba iniciando el proyecto. La verdad es de que parece que ese es un archivo que utilicé para un informe mucho más grande. Ya, me imagino que ese archivo yo lo trabajé en la casa y fue lo que me quedó pues de recuerdo. Pero esa Ya. información yo venía y tenía que dividirla, o sea, cuánto es lo que debería haber gastado realmente. ¿Se acuerdan del primer reporte que les mostré que era el presupuesto por cada casa y lo que tenía que gastar en cada periodo de tiempo señalado? Entonces, Sí. yo en ese reporte yo tenía que haber señalado a qué etapa o a qué periodo de gasto o a qué periodo de control pertenecía ese monto de dinero y revisar, ver su presupuesto, en qué periodo estábamos, porque ahí yo lo que tengo es el presupuesto total y aquí lo que tenemos es un avance de presupuesto. Prácticamente, o sea, no les pude mostrar destacadamente cómo una sinergia entre estos picos de relación. La verdad es que me puse a buscar un reporte que fuera atinado, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama? Déjenme ver. Vamos aquí, vamos en esta parte, gasto movimiento de tierra. Entonces seguimos en este. Por ejemplo, aquí, ¿qué era lo que yo tenía? En este cuadro, aquí yo tenía el avance por periodo. Ya, yo tenía mi presupuesto dividido por cantidades y por monto. Entonces, por ejemplo, si yo estaba en el cuarto periodo, entonces yo tenía que medir cuánto iba gastado hasta la fecha. O sea, yo iba a medir la suma de estos 3 recuadros hasta la fecha, ¿ya? Y medirlo con el gasto real, ¿ya? Que eso lo iba a obtener a través de mis órdenes de trabajo. Entonces, vamos a ver esto. ¿Cómo lo hacía? O sea, yo venía y tenía la información. Ustedes saben, de eso de estar revisando información, meterlo a un Excel, es como algo muy complicado. Entonces se creó este software donde cada orden de trabajo, cada factura, cada compra, se introducía a un formulario que les voy a enseñar. Entonces vamos a ver los reportes, los formularios que yo utilizaba. Por ejemplo, aquí yo tengo menú 1. Vamos a revisar menú.
Ok, este no como que no está actualizado, no está enlazado. Espere, voy a abrir el otro. A ver, permítame un momentito. Aquí está, yo creo que es este. Ahora sí. Ya vamos a terminar, solo quiero culminar con este ejemplo que desarrollamos aquí. Avísenme si ya ven la pantalla. Aún no, maestro. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Vamos a abrir menú 1. ¿Pueden ver el formulario? Sí, Que dice requisa. sí, profe. Lo que pasa de que como yo lo creé en una pantalla enorme, entonces este formulario se mira. Eso es lo malo de las aplicaciones que tienen que ver con SQL Server. Cuando uno crea un formulario, si vos lo diseñas en una pantalla promedio, cuando pasas a una pantalla más pequeña, se reduce. Ya, entonces aquí yo venía y este era el requerimiento del proyecto, ¿verdad? Entonces vamos a buscar. Por ejemplo, aquí yo metía todos los requerimientos. Por ejemplo, aquí está por etapas. Miren, ya vieron. Todos los gastos a nivel de detalle, código de suplidor. ¿Están viendo? Pueden ver el detalle que está ahí. Sí. Entonces, por ejemplo, esta era una actividad suministro de estructura de Jigsaw. Era un costo global. Miren, el periodo 92. ¿Ya vieron? Entonces, yo con esto yo iba midiendo mis datos. Una vez que yo tenía mis requerimientos, yo pasaba a lo que era la elaboración de pedidos. Ya, ¿qué es? Los requerimientos generaba órdenes de compra a mis proveedores. ¿Ya vieron? Por ejemplo, aquí yo mandaba a comprar concreto. El código tenía su etapa. Una vez que generaba la orden, se emitía al proveedor y ya era un hecho. Aquí estaba el IVA calculado y grababa. ¿Ya vieron? Disculpe, maestro, ese está en formato de Excel. No, esto es Access. Es como Ah, Visual Code Pro. Eso es de sí, 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 Microsoft. sí, sí. Ya. Ya, porque yo que lo que hacía, abría este formulario y yo metía los datos. Aquí llevaba como un sistema de una compañía. Ahí yo metía mi orden de compra, mis datos operativos de siempre. Una vez de que ella compraba, generaba la factura. Entonces, ¿qué era lo que tenía el sistema? Por ejemplo, ¿qué era lo que tenía aquí? Si yo generaba una requisa y le ponía, por ejemplo, pertenece al proveedor fulano de tal,
Entonces, yo venía y cuando creaba el pedido y metía el mismo código de proyecto de la requisa y el mismo suplidor, aquí abajo donde me sale, me salía la lista de todos los productos sin orden de compra. Entonces yo ya seleccionaba a quién le iba a generar la orden de compra y automáticamente pasaba para acá. ¿Ya vieron? Lo mismo pasaba con la factura. Si yo creaba una factura, igual, este venía y abajo tenía todos los pedidos que pertenecían a ese proveedor, que pertenecían a ese proyecto y les daba a agregar y este automáticamente pasaba aquí y me calculaba el valor. Entonces, una vez que yo le daba a actualizar datos en dólares, ¿Qué, profe? este me grababa la factura. O sea, si yo venía y le hacía cambio, esto ya quedaba porque yo ya había grabado el valor de la factura. Entonces yo ya llevaba el control de los pagos. Entonces aquí yo venía, en pago yo venía y tenía, aquí yo podía crear los cheques. Creaba los cheques y automáticamente yo venía y escribía aquí y yo podía buscar un número de factura. Aquí yo podía buscar cualquier cheque y me salían todas las facturas que había pagado los cheques. Pero ¿cómo pagaba la factura? Aquí me iba a transacciones. Y entonces en este caso yo venía y buscaba cualquier factura. Por ejemplo, factura fulana de tal. Acá. Ya. Y aquí estaban los cheques que yo aplicaba. Por ejemplo, si yo venía y tal vez aquí pagué solo 162. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice aquí? Vamos a ver si se actualiza. Se supone que aquí me debe poner... A ver, vamos a darle un poquito. Ahora voy a retroceder. Miren, aquí él automáticamente me dice de que mi saldo es de $1000. O sea que todavía debo $1000. Entonces voy a meter otro cheque. Por ejemplo, para yo poder meter un cheque, yo tenía que meterlo al sistema. Ya, por ejemplo, aquí yo buscaba el cheque 20, por decir algo. Entonces, como este cheque existía, entonces yo le podía meter un monto. Ya, que eran los $1000. Y él automáticamente quedaba en cero. Y actualizaba. ¿Ya vieron? Para eso, aquí yo tenía que crear el cheque. Si yo no tenía creado un cheque, yo no podía pagar con ese cheque. Entonces, ese era el día a día. Se iban metiendo todos los datos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran los análisis que yo hacía? Por ejemplo, yo podía generar mi estado de cuenta por suplidor a través de reportes. Por ejemplo, podía venir, quiero saber cuánto me debe Dimaco, el código del suplidor es 11. Y aquí yo tenía, mira, todo esto le debo a ese proveedor. Y me sale por proyecto, factura por proyecto. ¿Ya? Ahora yo podía hacer el gasto de proyecto por fecha. ¿Ya? Entonces yo podía escribir el nombre del proyecto, que en este caso podía poner el proyecto 101, le daba a aceptar y después la fecha inicial. Yo creo que eso fue en el 2016, 01 del 01 del 2016, la fecha inicial. Y la fecha final, pongámosle 31 de diciembre del 2016. O sea, desde esa fecha trabajaba ahí. Entonces, miren, aquí yo tengo el gasto del proyecto en reporte por fecha, por proveedor
Y eso es lo que yo he gastado. Ahora, por ejemplo, aquí tenía este reporte directo que se llama gasto mensual por proyecto. Yo tenía los proyectos en el 2014 y esto es lo que yo gasté en el 2014 mensual por cada uno de los proyectos. Estos son mis gastos, ¿ya vieron? Y ahí podía llevar un control versus el presupuesto. ¿Preguntas? Pues no. O sea, lo que quiero aterrizar es de que es muy importante que ustedes utilicen las tecnologías de la información, Project, Excel, programas de RPG. Por ejemplo, ese Microsoft Access, yo creé una aplicación para poder llevar el control de esos registros. ¿Ya? Y no crean que solo Si nos hice manda el- si nos manda un borrado, profesor, sería excelente, como plantilla. Pues sí, no crean que ese programa lo creé de la noche a la mañana. Tampoco. Por ejemplo, ese es mi orgullo, para que les diga, pues, o sea, esa es mi creación. Y la verdad es Pues de que compártela, profesor, compártela. lamento decirle de que eso no lo puedo compartir porque Estás loco, eso eso es está de él. patentado. Lo que les Qué podría lindo, compartir porque cobre. son macros en Excel, pero o sea, ese ya es un sistemita que ya puedes vender a una compañía. Ya. Y ya lo ha Y vendido, profe. no, o sea, como lo tengo patentado, todavía no lo... Además, a ese software le falta, porque recuerden que yo no soy programador. Ahí está hecho, pero si ustedes ven cómo se llama, le faltan muchas cosas de gráficos y para adaptarse a la pantalla. Entonces, le quise presentarle ese software que es mi proyecto más alto que he desarrollado pues, en una compañía. Actualmente en Casco tengo otro tipo de proyecto que estoy desarrollando, que es un sistema logístico, pero ese está construido en Excel. Este lo desarrollé en Access estando en esa computadora, ¿verdad? Entonces, lo que quiero aterrizar es de que jóvenes, eh, ustedes tienen que crear, innovar herramientas que les ayuden a ver, a visualizar qué puede estar fallando en la planeación estratégica que desarrollen en cualquier tipo de trabajo, ya sea un proyecto de mejora continua, ya sea un plan de mantenimiento, ya sea un sistema de gestión de calidad. Ustedes tienen que generar herramientas que le ayuden a ver, a controlar los gastos versus lo que ustedes planificaron, ya, ayudarse a medir. Y entre más sofisticados sean las herramientas que utilicen, mayor va a ser la eficiencia y el control de su trabajo, ¿verdad? La verdad es pues que jóvenes, pues estoy muy agradecido de haberlos acompañado este primer semestre del 2020. Lastimosamente pues tuvimos que llevar el curso casi